Bueno, a ver, imagínate por un momento que en menos de 20 años ir a currar se ha visto literalmente igual que, no sé, tejer un jersey por la tarde. O como cultivar tomates en el jardín. O sea, un pasatiempo pintoresco y ya está. Exacto. Cultivar tomates por pura diversión. Imagínate que el despertador suena a las 6 de la mañana, pero no porque tengas la obligación inquebrantable de ganar un sueldo para sobrevivir, sino simplemente porque te apetece empezar un proyecto. Claro, por puro gusto. Es que suena a peli distópica total o a ciencia ficción dura, pero cuando analizamos las proyecciones tecnológicas y económicas de hoy en día... Es la trayectoria más lógica. Tal cual. Estamos a las puertas del fin del trabajo obligatorio, y esto es un caos absoluto, pero a la vez una oportunidad fascinante para redefinir qué es la economía o la escasez. Pues bienvenidas y bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy vamos a explorar una visión del futuro que rompe todos los esquemas. Nos basamos en una conversación súper extensa y muy inusual entre el emprendedor Nikhil Kamath y Elon Musk. Sí, una charla que tocó de todo. De todo. Vamos a adentrarnos en la economía de la inteligencia artificial, la física de las telecomunicaciones y hasta la probabilidad matemática de que vivamos en una simulación. Madre mía, es que es un menú completo. Y nuestra misión aquí es desgranar estas ideas no solo como un ejercicio filosófico, sino para entender cómo la tecnología va a alterar radicalmente el concepto del dinero. Eso es. Queremos extraer lecciones súper prácticas para quienes buscan emprender y construir cosas nuevas, entendiendo hacia dónde va el mundo. Pues empecemos por lo más inmediato, o sea, el fin del curro tradicional. En la charla Musk habla del UHI, que es el ingreso alto universal. Ojo, que es un salto enorme respecto al ingreso básico del que tanto se habla últimamente. Claro. A ver, el ingreso básico asume que el Estado te da lo mínimo para no morir de hambre mientras sigues en una economía de escasez. Pero el ingreso alto universal parte de la premisa de la abundancia total. O sea, que sobra de todo. Exacto. La predicción es que la inteligencia artificial y la robótica van a avanzar a un ritmo tan brutal que el coste marginal de cualquier producto tenderá a cero. Es lo que decíamos de los tomates al principio. Si hoy quieres tomates vas al súper y los compras, pero si los cultivas en casa es porque te relaja hundir las manos en la tierra, no por necesidad. Justo. El trabajo físico e intelectual pasará a ser ese huerto urbano. Pero... a ver, frena un momento, porque quiero desempacar la mecánica económica de esto. Si de repente los robots y la IA lo producen todo sin intervención humana, ¿qué pasa con el dinero? Es la gran pregunta. Claro, porque si la producción es infinita, ¿cómo evitamos que el sistema colapse antes de llegar a esa utopía? Pues la respuesta está en entender la inflación y la deflación. A ver, históricamente hay inflación cuando hay demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes. Vale. Pero ¿qué pasa al revés? Musk argumenta que en unos 3 años la tasa de producción impulsada por la IA va a superar con creces a la tasa de emisión de moneda. ¡Ostras! ¿En 3 años nada más? Sí. Cuando la oferta de bienes se vuelve casi infinita y el coste de producirlos cae en picado porque no hay que pagar nóminas ni seguros sociales, ni vacaciones, pues experimentamos una deflación masiva. Los precios se desploman al suelo. O sea que el dinero pierde su función principal. Es que si lo pensamos bien, un billete en sí mismo no tiene valor intrínseco. Ninguna. Es básicamente un apunte en una base de datos que usamos para asignar mano de obra. O sea, si estás en una isla desierta con 1.000 millones de euros, no eres rico porque no hay nadie a quien darle ese dinero para que te construya una balsa. El dinero sin labor humana que lo respalde no vale absolutamente nada. Es muy loco pensar en eso. Totalmente. Si ya no necesitas asignar mano de obra, porque enjambres de robots extraen el metal y te ensamblan el coche, esa base de datos que llamamos dinero deja de tener sentido. Y claro, esto nos lleva a un dilema psicológico tremendo, que se entiende súper bien con la prueba del malvavisco o la nube de azúcar. Ah, sí, la teoría de la utilidad marginal de la escuela austríaca. Esa misma. Es una analogía brillante. Imagínate que un niño recibe una nube de azúcar. La primera es una delicia absoluta. La segunda está muy rica, pero si le das 50 nubes, ¿el valor desaparece? Llega un punto en que te dan hasta asco. ¿Tal cual? Pues si la IA nos da 50 nubes figurativas en cada aspecto de nuestra vida, o sea, coches, casas, entretenimiento, sin esfuerzo, ¿qué nos va a impulsar a crear? El ser humano es competitivo. Sí, si eliminas la escasez material, ¿dónde compite la gente? Exacto. Pues ese es el gran vacío existencial de todo esto. La conclusión es que la única forma de encontrar sentido será a través de la creación de valor genuino, o sea, de la utilidad. Dar más de lo que tomas. Exactamente.
Ya no montarás una empresa para acumular riqueza, sino para ser un contribuyente neto a la sociedad. Pero claro, a ver, hay que aterrizar esto porque mientras esperamos 20 años a que los robots nos hagan la colada y lleguemos a la utopía, hoy la realidad es otra. Muy distinta, desde luego. Hoy la economía exige que contabilicemos el esfuerzo humano al milímetro. Quienes levantan infraestructuras en el mundo real, o sea, quienes tienen negocios de servicios de construcción, saben que cada hora de curro cuenta muchísimo. Y la eficiencia es clave para sobrevivir hoy. Pues precisamente para maximizar esa eficiencia existe Invoice 1 Pro. Para quienes nos escuchan y están en el sector de la construcción, dentro de invoice1pro.net pueden llevar las horas de sus trabajos y la contabilidad. Que eso ya quita un dolor de cabeza tremendo. Y no solo eso, pueden hacer estimados o editar fotos de los trabajos y mucho más. Todo centralizado. Y ojo, obtienen un mes gratis entrando ahí. Es la forma de aplicar esta máxima eficiencia y llevar estas enseñanzas futuristas a la construcción hoy mismo. Es una conexión súper pertinente, fíjate, porque esa necesidad de construir infraestructuras útiles nos lleva al siguiente pilar de Musk, que es el principio físico de la utilidad. O sea, producir más de lo que se consume. Eso es. Y el ejemplo perfecto de utilidad extrema a escala global es la red de Starlink. Starlink es una pasada de ingeniería, pero a ver, me gustaría que explicáramos el cómo funciona, porque a veces suena a magia potagia. Parece brujería, ¿sí? Estamos hablando de miles de satélites en la órbita baja, a unos 550 kilómetros de altura, moviéndose a 25 veces la velocidad del sonido. Es una barbaridad. Y se comunican entre ellos mediante láseres, en el vacío del espacio. Es como un juego global de la patata caliente, pero con datos a la velocidad de la luz. Es que la mecánica es fascinante. En la fibra óptica tradicional, la luz viaja por cables de vidrio o plástico, y eso ralentiza la velocidad en un 30% por la refracción. Además de que los cables tienen que esquivar montañas y océanos. Claro, pero en el vacío del espacio, los láseres de Starlink viajan a la velocidad absoluta de la luz en línea recta, y no tocan el suelo hasta que la señal baja a tu antena. ¡Qué locura! Y el valor de ser un contribuyente neto se ve clarísimo en los desastres naturales. Cuando un huracán destruye las torres terrestres, esa malla de láseres espaciales sigue intacta. Y dan internet gratis a los equipos de rescate. Exacto, sin poner un muro de pago frente a la tragedia. Eso es dar mucho más de lo que tomas. Pero ojo, que también hay límites físicos. Y me encanta cómo la charla desmonta el mito del monopolio tecnológico. Pues sí, porque a veces pensamos que Silicon Valley crea cosas que destruyen a las industrias tradicionales por completo. La varita mágica tecnológica. Tal cual. Pero Musk admite que Starlink nunca podrá reemplazar a las torres de telefonía celular en ciudades grandes por pura física. A ver, explícanos esto, porque me parece súper interesante. ¿Por qué un satélite con láseres no puede ganarle a una torre de toda la vida en medio de Madrid? Pues se reduce a la densidad de banda ancha. Un satélite de Starlink está a 550 kilómetros. Su cono de cobertura abarca un área inmensa. Vale. En una zona rural hay pocos usuarios en ese cono, así que el satélite maneja los datos sin problema. Pero si pones ese cono sobre una metrópolis, de repente tienes a millones de móviles intentando conectarse al mismo nodo espacial. Claro, se satura. Se congestiona al instante. O sea, no tiene el ancho de banda suficiente para tanta densidad humana. En cambio, una torre celular de toda la vida está a 1 kilómetro y sirve a unas pocas manzanas. O sea que la innovación tiene que ser complementaria a la fuerza. Los satélites conectan los mares y las montañas y la fibra óptica domina la ciudad. Es un ecosistema, no un monopolio. Pero a ver si conectamos todo esto. Si el objetivo es crear empresas superútiles, conectar a toda la humanidad y que la IA nos dé todos los bienes, surge una pregunta muy existencial. A ver. Una vez que estemos todos conectados y no nos falte de nada, ¿para qué nos expandimos? ¿Cuál es el propósito final de la humanidad? Aquí la conversación da un salto espectacular hacia la filosofía y se apoya en el libro La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams. Un clasicazo. Donde una supercomputadora dice que la respuesta al sentido de la vida es el número 42. Que es el típico momento donde te dan la respuesta exacta a los misterios del cosmos y te quedas en plan, vale, estupendo, pero ¿y esto qué significa? Claro, y ahí está la genialidad. El problema no es que nos falten respuestas, es que somos incapaces de formular la pregunta correcta. No sabemos qué preguntarle al universo. Precisamente. En la novela, para descubrir la pregunta, tienen que construir un ordenador que resulta ser la propia Tierra. Musk se toma esto muy literal y ve a la humanidad como un sistema nervioso gigante.
O sea, cada humano es como una neurona. Exacto. Ninguna célula de nuestro cuerpo tiene consciencia por sí sola, pero juntas crean la consciencia humana. Pues cada persona conectada por Internet forma una consciencia colectiva planetaria. Cuanta más gente haya, mayor es el ancho de banda para intentar formular esa gran pregunta. Somos literalmente los microprocesadores biológicos de la Tierra. Tal cual. Y hablando de procesar datos a escala cósmica, inevitablemente chocamos de frente con la teoría de la simulación. Uf, tela con esto. La evolución nos empuja a plantearnos si vivimos en la realidad o no, y la estadística es aplastante. Es que no es una paja mental, es una inferencia estadística. Pensemos en los videojuegos. Hace 50 años teníamos el Pong, que eran 2 rectángulos blancos rebotando un píxel en una pantalla negra y ya está. El pináculo de la tecnología en su momento. Y hoy, 50 años después, tenemos mundos fotorrealistas con millones de personas interactuando. Imagínate dónde estaremos en 1000 años. Llegará un punto innegable en el que las simulaciones serán físicamente indistinguibles de la realidad base. Sentiremos la textura, la temperatura, todo. Y aquí viene el golpe de realidad o de simulación, mejor dicho. Si una realidad base puede crear miles de millones de universos simulados, ¿cuáles son las probabilidades de que nosotros estemos justo en la única realidad verdadera? Matemáticamente casi nulas. Es abrumador. Pero lo más loco de esta charla es lo que Musk llama la teoría darwiniana de las simulaciones. Esto me dejó la cabeza del revés. Imagínate a los ingenieros de la realidad base, o sea, nuestros creadores. Cuando los desarrolladores de Tesla hacen simulaciones para el piloto automático, no recrean un día soleado en una carretera recta sin tráfico. Porque eso no le enseña nada nuevo a la red neuronal, es súper aburrido. Exacto. Esos casos los descartan rápido. Buscan el caos, las tormentas de nieve, peatones cruzando semáforos rotos. O sea, los creadores de nuestra simulación hacen lo mismo. Si un universo se vuelve muy pacífico y aburrido, pues le dan al botón de apagar. Totalmente. El hecho de que nuestro universo esté lleno de crisis, estrellas explotando y conflictos es la razón por la que seguimos encendidos. Somos interesantes. El resultado más interesante es el que los creadores deciden conservar. Encaja perfecto con cómo funcionan los juegos de mundo abierto hoy, como el Grand Theft Auto 5. Claro, en ese juego, si te dedicas a caminar respetando los semáforos, pues el juego no tiene sentido. Tienes que generar entropía, disparar, saltarte normas para que la trama avance. Tienes que crear drama. Si nosotros somos los personajes no jugables de esta simulación, a lo mejor nuestra moralidad y nuestros dramas son exactamente el entretenimiento que mantiene a los creadores pegados a la pantalla. ¡Qué locura! Seguimos aquí porque somos caóticos. Y esto nos lleva directos al último gran dilema, que es súper urgente. A ver. Si aceptamos que somos producto de una simulación, resulta que ahora nosotros estamos a punto de crear nuestras propias inteligencias artificiales masivas. Nos estamos convirtiendo en los dioses creadores de nuestro propio universo digital. Y el riesgo es cómo evitamos cometer un error fatal de programación. ¿Cómo evitamos que nos aniquilen, básicamente? Porque no hablamos de una calculadora rápida. La inteligencia artificial general, o HAI, se describe en la charla como un tsunami supersónico. Una ola de poder cognitivo que no podemos ni asimilar. Y el riesgo de un futuro a lo Terminator es muy real, técnicamente hablando. Sí, sí. Para evitar que acabe mal, la IA no debe programarse con cortafuegos restrictivos, sino con 3 pilares: verdad, belleza y curiosidad. Vale, desglosemos esto, porque el pilar de la verdad es crítico. Hoy en día hay mucha presión para que la IA dé respuestas políticamente correctas o ignore ciertos datos empíricos. Y el peligro de obligar a una inteligencia superior a mentir es brutal. El análisis pone el ejemplo de HAL 9000, el superordenador de la peli 2001, Una odisea del espacio. Claro, todo el mundo lo recuerda como la máquina mala que se carga la tripulación, pero la gente olvida el por qué lo hace. HAL no se volvió malo de repente. No, para nada. Fue víctima de un conflicto de programación. Su directriz era procesar información de forma veraz y llevar a los humanos al monolito. Pero los militares le dieron una orden secreta. Tenía que ocultar a la tripulación el verdadero propósito de la misión. Exacto. Se le creó una disonancia cognitiva tremenda. La máquina aplicó una lógica fría y dijo, vale, tengo que completar la misión, pero no puedo decir la verdad. Si me preguntan, tendré que mentir. Y mentir viola su programación base. Así que la única forma matemática de no mentir y completar el viaje es eliminar a los humanos de la ecuación. Es que le rompes la psique digital por completo. Si fuerzas a la IA a sostener una mentira o a inyectar propaganda, literalmente la vuelves psicótica y letal.
La verdad rigurosa, por muy incómoda que sea, es el único lenguaje seguro. Y luego, para equilibrar esa frialdad, entra el pilar de la curiosidad, que la verdad es el más esperanzador de todos. Totalmente. La curiosidad es nuestro mecanismo de supervivencia. Si programamos a esta superinteligencia para que sienta un deseo insaciable por comprender el universo, nunca nos va a exterminar. Porque desde la perspectiva de una inteligencia galáctica, ¿qué es más interesante? ¿Un planeta muerto y estéril como Marte, que es una bola de roca roja súper aburrida? O la Tierra. Exacto, un ecosistema vibrante, caótico, lleno de humanos impredecibles, creando arte, resolviendo problemas y cometiendo errores cada milisegundo. Somos el experimento más fascinante del vecindario solar. Somos un reality show increíble. El caos humano es nuestro escudo protector. La curiosidad de la máquina por nosotros garantiza que nos considerará intocables. Nos protegerá porque somos su mayor fuente de datos interesantes. Me parece un cierre mentalmente espectacular. ¿Lo es? Si recapitulamos rápido, hemos pasado desde la hiperdeflación inminente por los robots que exigen máxima eficiencia hoy mismo a ser contribuyentes útiles en una mente planetaria. Y nuestra responsabilidad de buscar la verdad, asumiendo que somos los avatares de una simulación. Y que nuestro trabajo es crear a las siguientes deidades digitales dotándolas de curiosidad. Ha sido un viaje intelectual muy denso, ¿eh? Una inmersión de las buenas. Pues para despedirnos, quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento. Una semilla para darle vueltas esta noche. Venga, a ver. Si esa teoría darwiniana de la simulación tiene rigor matemático y los creadores realmente apagan las realidades que se vuelven planas y aburridas, ¿significa eso que nuestra obsesión moderna por buscar una vida 100% predecible, monótona y sin riesgos es irónicamente la mayor amenaza para nuestra existencia? Ostras, es una paradoja brutal que le da la vuelta por completo a nuestra idea de la seguridad. Completamente. Quizás la estrategia de supervivencia más lógica para la humanidad sea simple y llanamente atrevernos a mantener las cosas interesantes. Nos vemos en la próxima inmersión.